hasta ahora lo que tendríamos es esto, ¿no? Que no es otra cosa más que la imposición de 3 o 4 en este caso, cajas de color oscuro, a las que poco a poco vamos a ir añadiendo superposiciones en modo de fusión screen o lighting. En este caso estamos utilizando screen. Voy a probar si de repente el modo lighting ayuda a trabajar mejor los colores. Casi no hay diferencia por ahora, así que no tengo ningún problema. Lo que sí voy a hacer es mostrarles, por ejemplo, algunas cosas como trucos. Al haber colocado todas estas capas una por encima de otra, diciendo que esta de aquí está por debajo de esta y por encima de esta, a la hora de utilizar esto de acá como una segunda capa para trabajar transparencias, podría mostrarles un poquito lo que es trabajar con sombras arrojadas encima del rostro. Por ejemplo, tomar esta imagen, copiarla, duplicarla y desplazarla apenas unos cuantos milímetros a la izquierda, me daría como resultado, si trabajo con un modo de fusión de multiplicación y con una opacidad baja, una suerte de sombra por debajo tanto del pelo, ¿ven?, como del rostro, mejor dicho, por encima del pelo como del rostro de esta capa de acá. Entonces ahora sí puedo enviar ese objeto por debajo para que no moleste demasiado el resto de los colores, y así queda esta forma bastante interesante de sombra. Podemos seguir trabajando con el detalle de la luz. De la misma manera como dibujé este detalle, yo puedo hacer otros detalles internos para que se vea más claro todavía. Puedo resolver algunas cosas como dar mayor curvatura a estas partes. No, aquí me está creando una situación un poquito complicada. ¿Sí? Y por ejemplo esto de acá también. Lo importante es que queden esas puntas encontradas, que dan como resultado los tonos de cabello necesarios. Yo pudiera entonces trabajar con la misma idea otros tonos. En este caso vean que estoy trabajando con lápiz, ¿no? Para crear otra capa más clara todavía, que es la capa que voy a colocar encima de esta otra, y me va a dar esta forma. De esa manera voy colocando tonos uno encima de otro, que de repente aquí lucen un poquito fuertes, ¿no? A lo mejor me puede ayudar, tal vez, en lugar de utilizar color blanco, utilizar un color un poco más rojizo. ¿Ven? Inclusive puedo trabajar otro tono más por adentro. También lo puedo hacer con lápiz en este caso si deseo. Me va a dar este detalle. Detalle que luego puedo perfeccionar. Por ahora simplemente estoy dando trazos más rápidos. Aquí veo, por ejemplo, que al finalizar las puntas el color se torna un poquito más claro. Entonces podría valerme de repente del recurso que habíamos visto aquella vez con Pathfinder, con el buscatrazo, a la parte de dividir, para utilizar apenas un trazo que vaya cortando esos niveles del final. ¿Sí? Simulando ese detalle del cabello más claro. Entonces selecciono ese y el otro
hacer es trabajar con la herramienta de cuentagotas, pero presionando Shift para que se duplique el color tal y como debería estar, y luego comenzar a hacer las adaptaciones para que sea más oscuro. Puede ser por aquí. Y quedaría con esta forma. De repente no me gusta mucho cómo queda, vamos a buscar posteriormente cómo mejorarlo. Vamos a dejarlo normal, sin ningún corte previo. Vamos a seguir con otras áreas. Esta de aquí, por ejemplo, quedaría ser bastante más clara. En este caso podría trabajarla de esta manera, inclusive comenzar a ver algunas cosas, ¿no? Como este detalle que debería haber por aquí. Entonces hacerlo de este color y más bien este de aquí hacerlo un poco más claro. Y obviamente desde aquí comenzar a crear difuminaciones para que vaya dando este efecto de acá. Bien. Obviamente todo esto debería estar por encima de esta manera. Y este de acá podemos trabajarlo desde ya con un cierto tono de transparencia si es que le queremos comenzar a dar otros atributos a esta parte de aquí del cabello. ¿Ven? Lo mismo podría trabajar por aquí. Necesita ciertos tonos que puedo trabajar inclusive con lápiz, tal y como hice en el espacio anterior. Trabajar con tono para aclarar. Y a este objeto también utilizarlo para crear esa sombra que necesitaba. Copio, pego hacia abajo, desplazo y coloco como sombra. Le quede este detalle así. Puedo seguirlo recreando o dejarlo ahí hasta tanto. Inclusive puedo utilizar también un lápiz para crear los otros detalles más claros en este reflejo de cabello.
Entonces ahora tendría que preocuparme por los colores más claros. Voy a hacer con lápiz dibujar este área